situación, estamos platicando ya con el tema de Paola Pliego, cómo se da esta situación de tratar de defender los derechos de los deportistas, sea cual sea, en este caso la disciplina, pero ¿qué tan complicado fue poder darle frente al caso de Paola Pliego? Pues fue un tema muy interesante, muy triste desde el punto de vista deportivo, pero muy interesante desde el punto de vista jurídico. Como saben, previo a los Juegos Olímpicos de Río, le detectaron un supuesto positivo de una sustancia que se llama Modafil, Ujú. y después de llevar a cabo una defensa frente a la Federación Internacional de Esgrima en Suiza, logramos acreditar que era un falso positivo y que por lo tanto lo que había resultado, lo que había dejado fuera de los Juegos Olímpicos, pues era algo que basaba en una mentira. Después de eso, después de haber ganado el tema en el ámbito deportivo internacional, unos años después o un año y medio después, junto con un grupo de abogados con los que trabajamos para el tema civil, se presentó una demanda por daño moral y por daños y prejuicios, la cual está en proceso actualmente. Ya hay una primera sentencia que ustedes conocen, es pública, en Ujú. la cual se condena a la CONADE a pagar 15 millones de pesos más daños y perjuicios, pero es una sentencia que no ha quedado firme. Todavía hay instancias en contra de ella, CONADE ya por la apelación, que estamos en espera de lo que siga. Pero desde el punto de vista de esta primera instancia, más allá de lo que pasa después, es algo histórico. Nunca un juez se ha condenado a un órgano gubernamental a pagarle a un atleta una cantidad de daño moral, y ni siquiera por daños y perjuicios. Vas, Bob. Bueno, sí, y ahora que estaba mencionando el licenciado Ricardo de Buel, le saluda Gerardo Bobadilla. Yo tomaría en cuenta también otro factor, además la valentía para haber expuesto, llevar esta situación a los tribunales competentes con la seguridad de que tenía los elementos para ganar esa demanda y decirle igual a los demás atletas que se pudieran ver involucrados en una situación similar, envalentonarse y decir, sí se puede, ¿no es así, licenciado? Sí, sí, en los dos temas. A mí me ha tocado ver a muchos atletas que por falta quizá de información han llegado ya tarde a juicios de antidoping que a lo mejor podrían haber sido ganables, por lo menos defendibles. Y aparte, este tema segundo, que es el tema del, como bien dices, sí es un ejemplo. Finalmente, todos los deportistas mexicanos, los de todo el mundo, deben de tener acceso a la justicia, como cualquier persona, pero desgraciadamente todavía tenemos una poca cultura al respecto. Este es un ejemplo que seguramente en el futuro va a ayudar a que mucho más deportistas se animen a hacer valer sus derechos. Ahora, Ricardo, también les saludamos, o bueno, hace algunas semanas platicamos con el licenciado Alberto Román, con quien hiciste equipo en esta situación. Y esta parte de decir, hoy es un parteaguas, hoy el deportista ya se puede defender, porque en México hablar de justicia en cualquier ámbito social, deportivo, cualquiera, parecería una utopía, o por lo menos se habla y hasta se bromea en ese sentido. Hoy el que se le gane al gobierno, en este caso, como tal, hablar del tema CONADE, termina siendo un golpe tan fuerte que podría cambiar mucho en el sentido de los defendidos, porque vemos en el caso de Lupita González, vemos en casos anteriores de otros atletas que han perdido Juegos Olímpicos y que su historia queda ahí, tal vez por no ser tan mediáticos o por tener más miedo a las represalias, ¿no? Es correcto, digo, hay que ser claros que el juicio contra la CONADE aún no se gana al 100%, todavía puede cambiar, Claro. pero digamos, en esta instancia cosas también. Y pues sí, yo llevo dedicándome al derecho deportivo, defendiendo, primero que nada, empecé defendiendo futbolistas y después ya he llevado temas, clubes, ligas, etcétera. Y mi experiencia es que hace veintitantos años para acá las cosas han ido cambiando. Y hay una mayor calidad de deportista mexicano para ejercer sus derechos. El fútbol lo vi mucho, sobre todo ahora que hay muchos jugadores mexicanos en el extranjero que ya traen una cultura diferente y que allá sí se hacen valer los derechos sin ninguna represalia. Y que esto ha ido mejorando, pero si comparamos la cultura jurídica de los deportistas mexicanos frente a la de los Estados Unidos, europeos, los americanos, estamos en un porcentaje muy bajo. Hay mucho que cambiar y mucho que buscar, sobre todo, que la gente no tenga miedo a simplemente hacerlo
es llevar un juicio cuando está saliendo bien y tiene el derecho de hacerlo. Oye, Ricardo, rápidamente, para también cambiar un poco en el contexto, ¿cómo ves desde el tema jurídicos y tema que se ve extraño, tal vez poco visto, todo lo que se está viviendo con el tema de la pandemia? ¿Cuáles podrían ser las afectaciones que tú vislumbras en cuanto a temas deportivos a nivel nacional e internacional? Ya las estamos viendo. El tema, sobre todo, de qué hacer con los contratos de los deportistas, sobre todo los deportistas profesionales. Sabemos que en el ámbito del fútbol, ya la FIFA llevó a cabo un documento, ciertos lineamientos y recomendaciones, que, siendo un resumen de esas recomendaciones, es que las partes traten de llegar a un arreglo, sobre todo en los temas de temporadas, y si la temporada va a terminar un mes después de planeado o 2 meses, que los contratos se trate de extenderlos por esos 2 meses. Y quizá hay contratos que empezaban en julio, pero la temporada ahora va a empezar en septiembre, por decir algo, entonces se corran. Creo que este tipo de cosas ahorita, como no estaban previstas, como es lógico, y no en los contratos, creo que al futuro ya habrá una elección para hacerlo. En la mayoría de los contratos, por lo menos del fútbol, hay, en otros deportes en Estados Unidos sí hay, el aprendizaje será que hay que verlo y que hay que hacer las cosas para... Pero en el caso del fútbol mencionaba, licenciado, que sí es factible entonces esta propuesta de FIFA, no es únicamente que así lo manifiesten ante las diferentes federaciones o ligas del mundo, que lo acepten los propios jugadores o los mismos representantes y promotores, sino que sí es legalmente es factible hacer este tipo de excepciones. Es factible, cada país es una realidad diferente. En México es factible el acuerdo. Ahorita la ley laboral tiene un esquema que se podría aplicar en un caso como la contingencia que tenemos ahora. Sin embargo, no se han cumplido completamente los requisitos legales y entonces eso no lo podemos aplicar ahorita. Lo único que se puede hacer es buscar, por la vía del acuerdo entre las partes, prorrogar contratos, empezar contratos de manera posterior a lo planeado. Y es factible y en el derecho mexicano está contemplado algo que se puede hacer siempre y cuando dos partes estén de acuerdo. Ricardo, Hugo, Marcelo te saluda, buenas tardes, noches. Y rápidamente digo, te queremos aprovechar, ¿no? Evidentemente el tema, seguramente estás muy informado ahora en la situación del ascenso, ¿no? Lo que ya ha sucedido con esto del ascenso, que no habrá ya categoría, que vendrá una nueva, llámese como se llame, ya no importa, es lo de menos en este caso, pero quedarán muchas personas sin trabajo o disputando, no sé, continuar de una u otra manera en algún club que los acepte de los nuevos que vendrán, en fin. ¿Cómo ves que se viene realmente una especie de hecatombe en la cuestión futbolística nacional, hablando del ascenso sobre todo de los que quedan ahí varados? Yo creo que sí, la medida en que no haya nuevos clubes que puedan absorber a los jugadores y sobre todo que haya jugadores que tengan contratos todavía por varios años o por varias temporadas, hay una responsabilidad de los clubes y esa responsabilidad se tiene que cumplir. Entonces, si los clubes deciden ya no funcionar en el futuro, creo que los jugadores tienen derecho, por lo menos a una indemnización, que en cada caso puede ser diferente. En el ámbito internacional ya podrían sujetarse a normas FIFA, en el ámbito de jugadores nacionales con clubes nacionales podría aplicar legislación 100% de México en el ámbito laboral, o podría haber una combinación de ambas. Entonces, creo que la ley los protege, los reglamentos federativos y de FIFA los protegen. Si hay un tema en que el trato ya no se quiere cumplir porque ya no hay club, tiene que haber forzosamente una indemnización. Pero con todo lo que se vive, abogado, en el tema de qué tanto se puede llegar a cubrir algunos elementos, si se limita, por ejemplo, la edad a sub-23 en el próximo torneo que quede reglamentado, o sea, realmente no hay por dónde realmente el jugador pueda hacer algo frente jurídicamente o defenderse de alguna otra manera que no sea pidiendo que se cambie esta modificación, porque la liga en este caso está dentro de su marco para poder mover, deshacer y hacer como quiera su reglamentación para próximos torneos, ¿no? Digamos que siendo estricto, sí. Es decir, la federación, al final de cuentas, que tiene atribuciones públicas, es
institución privada Ujú. y puede tomar decisiones respecto de quiénes son sus afiliados, qué torneos, hablo de la federación y de la liga, qué torneos pueden organizar, con qué equipos, cuándo los quieren quitar o poner. No estoy diciendo que eso sea justo, pero es una realidad. Están en su derecho. Y esa actuación tiene una consecuencia frente a terceros, frente a trabajadores, ya sea jugadores o entrenadores o personal, hay una responsabilidad, ¿no? Ahí sí tienen que asumir responsabilidad. Pero esto de las reglas del juego en cuanto al campeonato, mientras respeten sus propias reglas internas, lo que dice la FIFA, etcétera, están en su derecho de hacer. Esto es una realidad. Salvo que no conozcamos el interno de sus estatutos o reglamentos, así que no creo que sea el caso, que establezca algún procedimiento para hacer esto que no esté cumpliéndose en esto. Pero, insisto, creo que es en este caso, en este momento. Pues ya tendrían que pensar a los jugadores también, porque esto de llevar a unas instancias diferentes, de arreglarlo directamente con la misma federación y los equipos, pues como se maneja el balompié mexicano, con sus reglas, sus disposiciones, pues les podría costar no solamente el trabajo, sino su permanencia en el balompié profesional. En el caso del Pocho Guzmán, de Víctor Guzmán, se hablaba de que solicitaría una segunda prueba, pero al parecer con todos estos problemas de la pandemia, eso tendrá que esperar el que la abran, ¿no es así? No lo sabemos. Al ser un tema general, esta parte del procedimiento, de forma general, de antidoping, no sabemos si ya fue y lo abrió. A lo mejor estamos esperando que se dé el resultado, o está esperando esta cita que le tendrá que dar el laboratorio para que vaya él en lo personal o para que vaya un representante. Es posible que está alguno de los dos supuestos que estemos esperando la prueba B todavía. A lo mejor ya está por ahí y no sabemos cuál fue el resultado de manera pública. ¿Se ve complicado en el tema de Pocho Guzmán? Es difícil saber, digamos, un tema de dopaje, cuando sale una sustancia positiva de las que están prohibidas, ya en sí mismo es un tema complicado. De 100 casos de dopaje, a lo mejor se pierden, una estadística muy cierta, a lo mejor se pierden el 90%, 90 casos. Es muy difícil ganar en forma general. Entonces, por ese simple hecho, ya es una dificultad. Ahora, desconocemos qué pasó en el fondo, no sabemos cuál es la sustancia, he dicho mucho, pero no sabemos específicamente cuál es, y tampoco sabemos la causa por la cual esa sustancia puede estar en su cuerpo, que es la base de una defensa. Cuando sepamos eso, a la mejor hay elementos mejores para... Perfecto. Mi estimado abogado, pues muchísimas gracias como siempre la oportunidad que le has dado a esta casa editorial de poder platicar en algunas ocasiones. Estaremos en próximas fechas también siguiendo estas pláticas y de antemano también el que todos en casa estén de la mejor manera con toda esta situación tan extraña. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Saludos. Ricardo de Buen, abogado deportivo, a quien agradecemos estos minutos. Gracias también a ti, mi estimado Bob.